Haciendo modo país y es momento del segmento modo cultural. Y es un placer para nosotros estar recibiendo a Federico Lemos, director de Somos Nuestras Montañas, documental que muestra la historia y la realidad del pueblo armenio y que además hace pocos días fue presentada a la Van Premier en Buenos Aires, en el Gran Rex. Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, días me imagino que movidos, ¿no? En cuanto a presentaciones, que tengo entendido además que sos el primer director uruguayo que tiene la posibilidad de presentar una película en el Gran Rex. ¿Cómo estás viviendo estos días? Sí, vos sabés que me enteré que desde el 89 no se estrenaba una película en el Gran Rex. 32 años habían pasado antes que volviera el cine a ese mítico teatro de la calle Corrientes. Me pareció increíble la oportunidad de poder estrenar una película en esas condiciones, en ese lugar, más allá de que es un teatro enorme, casi 3.100 localidades, butacas. Había un desafío y una responsabilidad enorme. Nosotros no le escapamos a esa responsabilidad. Habíamos hacía muy poco tiempo estrenado en el Auditorio Nacional del Sodre con casi 1.800 invitados en nuestro país. Y nos encantó esa posibilidad de llegar a Buenos Aires en ese contexto, en la calle Corrientes, fuera de lo que es el circuito tradicional de salas de cine, y retomar una proyección de características impresionantes por el tamaño de la pantalla, el lugar, y bueno, eso realmente fue una noche increíble. ¿Cómo surge, Federico, el interés de realizar un documental sobre la historia del pueblo armenio? Bueno, en 2017 acababa, hacía muy pocos meses de finalizar el conflicto, los 4 días, como se llamó la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, guerra que hoy está de nuevo en el tapete de todos los medios de prensa del mundo, porque Azerbaiyán hace 48 horas vuelve a invadir, esta vez no solamente el territorio de Nagorno-Karabaj, el territorio en disputa, sino que ahora dentro del territorio soberano de Armenia. Creo que en el día de ayer hubo más de 60 muertos en las primeras líneas de defensa del ejército armenio. Este conflicto latente que vuelve a resurgir como en el 91, con una guerra que duró 4 años, como en el 2016, en esta guerra que te mencionaba de 4 días, y ahora nuevamente, en el 2020, estalló nuevamente ahora. Ese conflicto latente y esa situación vivida por el pueblo armenio de constante lucha de supervivencia, de tener sus fronteras sitiadas por dos potencias como Turquía y Azerbaiyán, en un enclave además muy geopolítico, muy delicado, donde todo se está hoy día definiendo en cuestiones de rutas, de trazado, de lo que son los ductos de gas, donde están las zonas más importantes hoy en conflicto. Bueno, Armenia ha sido históricamente un territorio en disputa, y esa lucha me interesó conocer de cerca a ese colectivo que en Uruguay está conformado por casi 30.000 personas. Estamos hablando de descendientes directos del genocidio armenio, segunda, tercera generación de personas que emigraron de lo que fue la masacre de 1915 hasta a estos lugares y conformaron los grandes colectivos armenios que existen en el mundo, y Uruguay tiene uno de ellos. ¿Qué tiene de especial o de particular el hecho de que sea una guerra de la que tenemos poca información, o por lo menos no somos tan bombardeados como por ejemplo lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania? Me imagino que eso debe tener algo de particular a la hora de llevar adelante esta temática y de abordar el documental. Por supuesto, de hecho es uno de los principales motivos que me interesaron ahondar en estos últimos meses o años, desde que estalló el conflicto en el 2020, cuando en septiembre de 2020 Azerbaiyán durante 45 días inició hostilidades en territorio armenio, dejando más de 5.000 muertos y cientos de miles de desplazados. Yo no recuerdo en los medios de prensa ríos de tinta y horas de cobertura de esa guerra, como está sucediendo con Ucrania y Rusia. De hecho, creo que nadie se enteró en este país lo que estaba pasando en Armenia en el 2020. Te estoy hablando hace 2 años, no fue hace tanto, y fue una guerra de 45 días. Hoy nuevamente está sucediendo. Parecería que hay algunos colectivos o algunos seres humanos que tenemos privilegios por sobre otros al momento de condenar, al momento de alzar la voz, de levantar sanciones o de indignarnos. A mí me parece vergonzoso
lo digo desde el punto de vista, aparte yo no soy armenio, soy uruguayo, no tengo ni una gota de sangre, ni ningún antepasado que me vincule con el pueblo, con la lucha armenia. Soy una persona que entiende que los derechos humanos son importantísimos, que no podemos mirar para el costado ante estas situaciones, o no podemos elegir a quién ayudar, a quién condenar y con quién nos indignamos. El texto es un tema de todos, es un tema de los derechos humanos. Parece lejísimos ese conflicto, pero es muy cercano. Es muy Ahora, cercano y es muy importante. y al ser un tema de actualidad también te permite trabajar con un guión abierto, que eso me imagino bueno, que durante el camino nombrabas el 2017, ya pasaron 5 años, ¿no? Y cuánto cambió cuántos objetivos han cambiado en estos 5 años, teniendo en cuenta todo lo que viene sucediendo. Bueno, muchísimo. Una película que fue y una película que dejó de ser a partir de la guerra que inició en el 2020. La película para esa época estaba en su tercer año de rodaje, diría que casi terminada cuando estalla la guerra. Eso nos obligó, como tú bien decís, trabajando a guión abierto en estos procesos documentales con estas temáticas, implica indefectiblemente que tengas que trabajar de esa manera y enfrentarte a estos desafíos. La película tuvo que ser abierta, Claro. filmada nuevamente y continuar con el proceso de rodaje de los personajes que conformaban esta historia, que además en ese momento estaban atravesando directamente una guerra en territorio armenio y una pandemia. Eso cambió radicalmente los objetivos de estos personajes, sus vidas, la historia y por supuesto el guión de la película. Hoy la película, si yo hoy, por ejemplo, no hubiera ocurrido el avant-premier en el mes de mayo y ahora en junio y julio en Argentina, Brasil y Chile, donde estamos haciendo funciones de avant-premier, probablemente la película hubiera tenido que sufrir otra nueva modificación porque en este momento está el conflicto estallando no en Nagorno-Karabaj, en Armenia. O sea, ya esto es histórico porque estamos hablando de una invasión de similares características a la de Rusia y Ucrania, que se está hablando muy poco y que por supuesto cambiaría nuevamente el guión del proyecto. Bueno, hoy la película está estrenada, está recorriendo el mundo, denuncia esta situación, habla de lo que está pasando en Armenia, en Artsaj, con los armenios, con este pueblo y con los intereses geopolíticos de potencias que indefectiblemente están buscando ganar terreno en esos lugares, aprovechando la coyuntura y bueno, eso es un tema que hay que tener mucho cuidado y hay que denunciarlo. ¿Cuántas veces tuviste que viajar a Armenia? ¿Habías viajado antes? ¿Con qué realidad te encontraste? ¿Fue cambiando esa realidad en la cantidad de viajes que hayas realizado? Fueron 5 viajes desde el 2017 hasta el 2021, uno por año, todos viajes distintos, todas situaciones distintas. Armenia es realmente lejos, hay que tomarse 2, 3 vuelos para llegar, es un destino además muy particular, es otro mundo realmente llegar a ese lugar y encontrarse con esa realidad en el Alto del Karabaj y en esa zona montañosa y en esa zona, ese lugar del mundo en donde además la barrera idiomática te parte al medio, porque no es que te podés manejar más o menos con el inglés, o sea, ahí es ruso y armenio, armenio y ruso en ese orden, y es muy difícil si no tenés un traductor, un interlocutor. También eso dificulta la conexión con los personajes, el trabajo de campo, sobre todo en estas áreas, ¿no? El área documental implica una conexión muy fuerte con el protagonista o los protagonistas y a partir de ahí generar un vínculo que debe ser cada vez más fuerte, sobre todo en estos procesos tan largos de trabajo en donde vas contando una historia de una persona o de varias o historias que se tienen que ir desarrollando. Encontrarme con esa realidad me abrió la cabeza, me partió la cabeza en muchos aspectos y profundicé una decisión que en realidad me la cuestioné mucho. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? Primer viaje en 2017. ¿Qué me trajo hasta acá? ¿Por qué estoy haciendo esta película? ¿Cuál es la misión? Preguntas que me hacía, por supuesto, siguiendo a mi intuición y a lo que me estaba dando parámetros de que había algo ahí y que tenía que seguirlo. Bueno, mucho tiempo después puedo decirlo que o confirmar lo que en ese momento sentía, pero no te puedo negar que en cada uno de esos 5 viajes hubieron muchas dudas, muchas incertidumbres, ni que hablar en guerra, ¿no? Y en pandemia, estando ahí. Sí, uno trata de imaginar y realmente muchas veces pierde dimensión, ¿no? Y le cuesta mucho como realmente representarse algunas realidades que se viven hoy en el mundo. Recién nombrabas a la colectividad armenia, que tiene una fuerte presencia no solo en Uruguay, en Argentina, también en Brasil. Bueno, ¿qué rol juega esa colectividad dentro de este documental?
importantísimo, porque yo quiero visibilizar este conflicto, esta situación, quiero visibilizarlo al gran público. No hice una película para los armenios, eso hubiera sido el camino fácil. Hubiera hecho una película para ellos y les hubiera mostrado el dolor que sufren, denunciar entre ellos que algo que ya saben y que exigen y demandan digamos, al público internacional, a los estados, a los gobernantes, atención, condena. Bueno, ese hubiera sido el camino fácil. Yo hice una película para el gran público e intento explicar un conflicto muy complejo, pero desde el punto de vista más simple, entiendo yo, que es desde el lado humano. Las historias de vida, de quiénes son y conforman este colectivo de personas que están insertadas en nuestro país y que son parte del desarrollo social, democrático, cultural de nuestra nación. Hoy, ¿quién no conoce un Ian, de apellido, un armenio, amigo, compañero de trabajo, de colegio, en el barrio, un vecino? Hay muchos armenios en nuestro gobierno, tenemos una senadora, tenemos un subsecretario, tenemos un diputado, Pedro Seidujian, José Luis Ajian en Salud Pública, Lilian Quechichán, Marcel Queroglián, un actor en Canal... O sea, tenemos a esas personas entre nosotros. Y esas personas están sufriendo algo que nosotros, como sus compañeros, sus amigos, sus colegas, tenemos la obligación de atenderlos, de escucharlos. Cuando un 24 de abril recuerdan el genocidio armenio de 1915. 1,5 millones de armenios perseguidos y asesinados. No podemos estar ausentes e indiferentes a una marcha un 24 de abril sabiendo esta situación que está pasando y que es un conflicto latente que además esconde una intención de un eventual segundo genocidio cultural y de todo punto de vista humano. Entonces, ¿cómo podemos estar indiferentes a esa situación? Es muy delicado y bueno, me estoy preocupado en llegar a ese colectivo que cumple un rol fundamental en ayudarnos a internacionalizar este proyecto. El colectivo armenio de Uruguay y Argentina nos ayuda a visibilizar esto para que podamos hacer como hicimos un Sodre, para poder hacer un Gran Rex en Argentina, para poder hacer un teatro metropolitano en San Pablo, como lo vamos a hacer, para llegar a miles de personas que entiendo son fundamentales para que este trabajo cumpla su objetivo. Bien, Federico, agradecerte muchísimo por estos minutos. Ahora para cerrar, bueno, ¿cuándo y dónde se va a poder ver esta película? Bueno, estamos en una estrategia de distribución bastante particular por la situación y la coyuntura post-pandemia que dejó básicamente a los cines de nuestro país y del mundo desiertos. La gente está de a poco retomando las salas de cine, no está yendo como antes, pero ni que hablar. La gente está acostumbrada a ver ahora y consumir los contenidos en plataformas de streaming, en dispositivos móviles desde su casa, lo cual dificulta mucho la distribución de estos proyectos. Hay que ser muy cuidadosos en no permitir que naufraguen o que mueran en la orilla después de tanto tiempo y trabajo. Entonces desarrollamos una estrategia que implica una gira mundial de más de 15 funciones en capitales, ciudades muy importantes del mundo. Ya mencioné algunas, vamos a seguir en México, Santiago de Chile, Nueva York, Los Ángeles, París, Yerevan, Madrid. Y en cada uno de esos lugares vamos a presentar la película en grandes teatros, con la participación del colectivo, con la participación de invitados especiales no armenios, diplomáticos, autoridades, y a partir de ahí desarrollar una gira que va a ser muy difundida previo a lo que va a ser el estreno de la película en alguna plataforma de streaming que estamos trabajando. Uruguay lamentablemente no tiene más funciones, ya se hizo la van premier el 31 de mayo pasado, pero bueno, en algún momento haremos alguna actividad más y la comunicaremos oportunamente. Muy bien, Federico, muy amable, muchas gracias por estos minutos y bueno, muchísimos éxitos en todas estas presentaciones que se vienen a lo largo del mundo. Gracias. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien.